Hola, ¿cómo le va? Qué lindo es volver a encontrarnos como cada semana a través de la pantalla de Canal 12 de CCC con esta propuesta periodística. Hoy con una nota sobre el patrimonio en la ciudad. Esta casa que está detrás mío es una casa que, según los arquitectos, los urbanistas, los investigadores, sostienen que forma parte del patrimonio histórico arquitectónico de Tucumán. Y cuando hablamos de patrimonio hablamos de memoria, hablamos de identidad. Esta casa, que tiene dueños particulares, tiene un pedido de demolición y paralelamente a eso tiene un pedido de intervención por parte del Instituto de Historia para que la provincia legisle para expropiar y preservar y transformarla en la Casa del Bicentenario. Lo cierto es que esto es un nudo urbano, porque estamos frente a una coyuntura. Preservamos, demolemos para progresar. Progreso es sinónimo de destrucción del patrimonio. Patrimonio y conservación es sinónimo de estancamiento. Todo eso lo vamos a consultar con los que saben. Vamos a ir a ver a la arquitecta Ana Chiarello, que es la directora del Instituto de Historia y Patrimonio de la Universidad de Tucumán. Yo no sé si usted lo sabe o si alguna vez nosotros lo hemos dicho, pero este caballero, el arquitecto Acosta, que además es mi padre, hace muchos años, cuando yo tenía 18, y no saqué cuentas, él hacía una revista desde Salta que se llamaba Revista de Arquitectura Internacional, donde en algún editorial planteaste esto de preservar, pero preservar, ¿qué cosa, no? Exactamente, fíjate que vengo de una provincia en donde la preservación es palabra santa, donde se la respeta mucho, donde no se permite hacer prácticamente nada en lo que ellos llaman el casco viejo, y es una ciudad que gracias a eso se ha conservado y tiene esa belleza que hace que los spots publicitarios digan: Salta, la linda, una ciudad que enamora. Nosotros, acá, cuando hicimos en ese momento la revista, que comenzó a editarse en Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia, siguió en Salta, la hacía Codec, nosotros éramos los productores de la revista. Decíamos, ¿preservar qué? Porque tiene que haber muchas razones para que se preserve una obra. No necesariamente tiene que ser una gran obra de arquitectura o de urbanismo, sencillamente tiene que tener el cúmulo de cosas esas que hacen que dignamente debe preservarse. Entonces, ¿preservar qué? Porque no se puede preservar una cosa porque sí, porque se le ocurre, porque sea vieja, porque sea una casona. Hay que ver también, Patricia, esto es necesario que lo diga antes de darte la palabra, el entorno de la obra preservar. Porque si el entorno paralelamente no se preserva, eso que como unidad de preservación pierde sentido, pierde fuerza. No nos tenemos que olvidar que en realidad los edificios son, además de testigos, son testimonio de una forma de vida, testimonio de un momento histórico, social. Es esa cosa que hace de una ciudad singular. Qué bien que lo dice la Patricia. Exactamente, es lo que hubiera querido decir yo, pero no me salía. Dentro de todo ese cúmulo de cosas que tiene que tener algo para que se preserve, Patricia. Y ese programa tenemos ahora, por suerte, y vamos a poder decir muchas cosas, sobre todo vos que has hecho una entrevista magnífica. Así nos presentamos.
Usted nos ha escuchado decir casi en todos los programas que las ciudades son obras de arte colectiva. Y eso significa que usted, nosotros, las instituciones y los hombres y mujeres que manejan las instituciones, somos parte responsable del resultado de esa obra de arte colectiva. Y en ese marco nos preguntamos, ¿por qué es importante el patrimonio? ¿Qué es lo que hay que conservar en pos de ese patrimonio? Es importante para las sociedades que habitan las ciudades. Estamos con la directora del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, Ana Chiarello, arquitecta. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Sí, nosotros consideramos el Instituto de Historia y Patrimonio desde hace ya bastantes años, porque realmente consideramos que el patrimonio arquitectónico y urbano y el patrimonio cultural en general es parte fundamental de una sociedad. Creemos que es fundamental su preservación, su conocimiento, por supuesto compatibilizado siempre con el desarrollo, el progreso y la inevitable transformación que van sufriendo nuestras ciudades. Sí. En Tucumán, desde hace muchísimo tiempo, ha sido muy afín a todos los cambios, a todas las transformaciones. Siempre se ha privilegiado la sustitución, el cambio, y lamentablemente en general no se lo ha hecho por arquitectura o por sectores urbanos de la misma calidad que lo que existía previamente. Lo cierto es que con respecto a todo lo que hace a los bienes de privados, todavía no existe una concientización suficiente como para que esto se conserve. Cuando se trata de un bien particular, el dueño es dueño, ¿verdad? Sí, de hacer con su propiedad lo que quiera. Ahora, ¿no será esto también por una falta de conciencia, conocimiento de la importancia que tiene conservar ese pedacito de historia? Sin duda, Tucumán tiene que ir incorporando cada vez más este tipo de conceptos que tienen que ver con no privilegiar por encima todos los derechos absolutos sobre el bien privado, sino incorporar lo que se llaman los derechos de tercera generación. Entonces, en ese sentido se puede legislar mejor. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I Pensando, ¿no? Un edificio que es testigo de lo que ocurre en su ámbito urbano, pero a la vez es memoria,
es testimonio de una forma de vida, que es lo que me decías hace un rato. Sí, así es. Es decir, una obra no necesariamente tiene que ser una gran obra de valor arquitectónico para que se considere un bien patrimonial. Es decir, lo que hace a un sector urbano o a una obra de arquitectura que sea de valor patrimonial pueden ser múltiples causas. En principio, todo aquello que sea representativo, característico de un determinado momento histórico, de un determinado modo de vida, ya justifica que eso se conserve como patrimonio. Por supuesto que como no todo puede ser conservado, intervienen mecanismos de valoración para decir, bueno, esto cobra suficiente valor como para tratar de protegerlo y que el bien se conserve. Tiene que quedar muy claro que los defensores del patrimonio, como ustedes que investigan a través del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad, no es evitar el progreso, o sea, conservar no es contrario a progresar. En absoluto, en absoluto. Esto es fundamental, fundamental que se entienda. Para nada consideramos que la ciudad no es un hecho muerto, no es un hecho congelado, es un hecho dinámico que tiene que ir adaptando. Las ciudades más sabias saben conciliar progreso con tradición, saben conservar el desarrollo con la conservación de ciertos hechos que hacen a su memoria colectiva. Hace muchos años estuvo el arquitecto Miguel Ángel Roca acá en la facultad y él decía que nada peor que llegar a una ciudad donde todo se parezca a un aeropuerto, a un shopping, a todos esos lugares que son comunes a cualquier ciudad. Si uno piensa por qué uno visita una ciudad, en general lo hace por los hechos singulares que tiene, por la característica especial, por esa alma especial que tiene esa ciudad, que se le han dado sus espacios urbanos, sus espacios públicos y su arquitectura. Si todas las ciudades fuesen iguales, la verdad que sería, estaríamos negando ciertos rasgos propios de la identidad de la sociedad que los habita. Y eso la hace menos interesante. Y en ese sentido, una sociedad que le interesa, una ciudad que le interesa tener valores, por ejemplo, para el turismo, entre otras, no solo para sus habitantes, sino para su propio desarrollo en otros aspectos, es fundamental tener ciertos rasgos que la hagan interesante, que la hagan diferente. Perform for a princess, but tonight I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. Bodega Estancia Mendoza. Si estás ahí, estamos con vos.
y ya para completar, nos concentremos en Casa Zúcar, que es, digamos, la que se ha puesto en el tapete porque los propietarios han pedido la demolición. Sí. ¿No? ¿Ustedes consideran que esa casa tiene valor patrimonial? Sí, la Casa Zúcar tiene muchísimos valores, desde todo punto, como te decía, convergen en ella múltiples valores. Por un lado, es una obra de arquitectura que refleja un modo de vida muy característico de finales del 19, principios del 20, que hace a un tipo de vivienda que empieza de algún modo a apartarse de los cánones más rígidos que era propio de cómo vivía la sociedad en el siglo XIX, hacia una vivienda más más de carácter intimista. Vos fíjate que está rodeada de un jardín, en contacto con la naturaleza, en ese sector urbano que particularmente era el Boulevard, donde antes también vos ves que está acompañada todavía de alguna que otra casa que tiene esas características, hacia un sector urbano distinto. Por otro lado, es una obra de arquitectura que está manifestando una corriente de principios del siglo XX, que es lo que se llama el modernismo, de la cual hay pocos ejemplos en Tucumán. Eso también lo hace importante, lo que se llama el valor de singularidad. Es decir, particularmente en la Casa Zúcar convergen muchos valores que harían tremendamente lamentable su pérdida. Tucumán ha perdido sistemáticamente muchas casas de valor. En el tema de patrimonio doméstico es donde es más débil la situación. Bueno, nos queda el temor frente a muchas otras que hay, muy buenas, y bueno, cada una irá generando una determinada situación, pero ojalá como sociedad podamos no tener que recurrir a estas situaciones límites, sino que se generen los mecanismos, las legislaciones suficientes, necesarias, para que se entienda que esto está preservado, que ahí se pueden hacer muchas otras cosas en la Casa Zúcar, no necesariamente todo tiene que ser un edificio en altura. Arquitecta, le agradecemos muchísimo su tiempo, la verdad, maravillosa la explicación, gracias. Agradezco a ustedes y sobre todo por la preocupación constante que tienen por nuestra ciudad. Y quizás después de escuchar a la arquitecta Chiarello, la familia propietaria de la Casa Zúcar y de todas aquellas casas salga de su casa y mírela, compare qué pasa en ese sector urbano. En una de esas su casa también tiene valor patrimonial. Comprendiéndolo, quizás podamos conservar ese pedacito de historia que hace a nuestra identidad como tucumanos. Ya seguimos. Recién lo decíamos con la arquitecta, preservar no es lo opuesto a progresar. Y hablando de progreso, el desarrollo urbano forma parte del progreso porque además pone en evidencia el dinamismo de las ciudades. ¿Hacia dónde crece el conurbano? Y no estoy hablando solamente de San Miguel de Tucumán, sino también inclusive de Yerbabuena. Hacia el sur-este. Nos vamos a San Pablo. Esa era la idea. Así es que vamos a escuchar qué tiene para decir de ese aspecto particular el arquitecto Máximo Cosio Echecopar. Honestamente, este editorial lo hago con mucha tristeza, porque nuestro programa se hartó, se cansó, pero no quiere decir que no nos ponemos de pie. Lo que está pasando en el Pedemonte, en la Sierra de San Javier, con la tala indiscriminada, deteriorando de tal manera la naturaleza,
que no saben la que se viene. Yerbabuena, cuando yo entré en el año 79-80, es la única ciudad que crecía hacia el sur. La tensión que generaba la zona de San Pablo, donde estaba ubicado el ingenio San Pablo, era muy fuerte. Miren los country, miren las construcciones, pero eso es una forma totalmente no planificada y desordenada. ¿Saben por qué se largaron tantos country en la zona del manantial? Porque Yerbabuena empezó a endurecer el tema de los country. Y Manantial vio el negocio porque ellos necesitaban plata para los servicios. Entonces se hizo en forma indiscriminada, desordenada. Véanlo en el Google Earth, hoy todo el mundo lo maneja. Se talaron árboles. Y les quiero advertir, el Cerro de San Javier, el Pedemonte, se mueven con movimiento sísmico cada 3 minutos. Ahí está la falla de Imbó. Ese cerro y ese Pedemonte se sostienen con piedra, árbol y tierra. Y si sacamos el árbol, es un flan, se está moviendo permanentemente, no es broma. Y sigue hacia el sur. Pero en un desorden urbanístico nunca visto. Y ese desorden después paga caro, porque las propiedades se desvalorizan, los country se desvalorizan, se van a inundar. Dura advertencia, pero tomemos conciencia. Buenas noches. Hay algunos factores, hay algunas acciones que encaran las sociedades a través de sus instituciones en pos del progreso. Pero no siempre en pos del progreso nos sentamos a reflexionar sobre el impacto que puede provocar ese progreso en lo que ya existe. Por ejemplo, el ambiente. Cuando pensamos en el desarrollo urbano hacia San Pablo, el desarrollo del conurbano, San Miguel de Tucumán, Yerbabuena fundamentalmente, estamos pensando en el desmonte. Están sacando los citrus, están haciendo grandes emprendimientos para estos barrios privados, club de campos, country, como usted quiera llamarles, y eso está provocando, por supuesto, un cambio en el suelo que provoca hundimientos debido a las características geológicas que tiene el subsuelo, con el consiguiente asentamiento del cerro en ese sector. Sobre eso, y por supuesto los aspectos positivos, también vamos a encarar en el próximo programa, cuando en realidad nos vamos a ir a San Pablo.